Shalom, hermanos y amigos. Welcome one more time to Apostelo Shoner. Y aquí estamos, once again, broadcasting from Dominican Republic, transmitiendo desde República Dominicana por everybody. Miren, el tema de hoy es la función de los ancianos en la iglesia, la función de los ancianos y los diáconos. ¿Cómo surge esta idea de los ancianos, de los diáconos? Ustedes pueden recordar que en Éxodo, quien dio la idea de constituir ancianos, ayudantes, jueces, fue Jetro, el suegro de Moisés. Cuando Moisés salió de 400 años, sacó a ese pueblo de esclavitud. Moisés pues constituyó ancianos para que le ayudasen con la carga. La función de los ancianos es ayudar a que los pastores, la carga les sea más liviana, puesto que los ancianos con su sabiduría, su sapiencia, su sentido común de observación profunda, su discernimiento, pueden apuntar con objetividad para las tomas de decisiones. Y es por ello que son muy importantes. Es importante el ministerio de los ancianos. Pero yo quiero textualmente iniciar con una lectura bíblica en Hechos capítulo 6, donde nos habla acerca de los diáconos, los primeros diáconos, por qué surgió la idea de los diáconos. Una palabra que viene del griego diakoneia, ¿verdad? El servidor, cuyo significado es servidor, ministro, servidor. Hechos capítulo 6, verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Lo primero es que el ministerio del diaconado no es algo fácil que se puede tomar a la ligera. Número uno, porque las personas o los candidatos a este puesto tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y obviamente una persona llena del Espíritu Santo es porque es una persona dedicada a la oración. Es imposible que una persona sea llena del Espíritu Santo si no hay una vida devocional, si no hay una actitud de consagración, de meditación. Es por ello que se exige que sean personas llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las personas llenas del Espíritu Santo son sensibles a la necesidad del pueblo. Hay una gran diferencia entre sentir pena y sentir compasión. La pena nos puede dejar indiferente y decir: ay, Dios mío, qué pena que fulano está así. Pero la compasión, cuando registramos e investigamos esta palabra compasión, nos daremos cuenta que la compasión nos invita automáticamente a la acción. Por eso que estoy de acuerdo con muchos poetas que dicen: el amor no es un sentimiento, sino una acción. Entonces hay una gran diferencia entre compasión y entre pena. Entonces, los diáconos deben ser personas que sientan compasión, apasionados por la obra, celosos de la obra de Dios, personas que sientan la pasión de defender la obra, pero sobre todo, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que vela por la equidad, por la justicia, por la equidad. ¿Cómo surgieron los diáconos? Pues los diáconos surgieron a raíz de una necesidad en el tiempo de los primeros apóstoles, constituido por nuestro Señor Jesucristo. Dice que muchas viudas se quejaban. Las viudas griegas, de los griegos, se quejaban de que eran desatendidas y de que se le daba más privilegio a las viudas hebreas, ya que pues tenían, pues se sentían pues las hebreas con más, ellas sentían más privilegio, sentían que debían ser mejor atendidas por ser judía, por ser hebrea, y obviamente como el evangelio salió de Jerusalén, ellas se sentían pues con más prestigio al momento de la repartición que se hacía
de los alimentos, de la distribución de las raciones alimentarias que se hacían por manos de los apóstoles. Los apóstoles estaban entregados tanto a la repartición de los alimentos como a la oración y a la lectura de la palabra, y esto estaba tornándose un poco agobiante para ellos. Se estaban tornando pues un poco hastiados ya, cansados, porque eran jueces, eran apóstoles, eran pastores, tenían que estar ministrando, eran sacerdotes, estaban como Bugs Bunny. Entonces tomaron la idea de decir: elíjanse a 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de buen testimonio, para que sean los que nos ayuden con este trabajo. ¿Y cuál era el trabajo principal en ese momento? Repartir la comida. Algunas personas dicen, no, que para repartir comida hay que ser lleno del Espíritu Santo. Sí, hay que ser lleno del Espíritu Santo para servir al pueblo. No se puede servir al pueblo por meras pasiones carnales o humanistas. Es imposible servir al pueblo con eficacia por meras pasiones carnales o humanistas. No. Hay que tener ese sentimiento espiritual arraigado de ese celo del Señor, que es lo que mueve a un verdadero ministro. Entonces, cuando lleno del Espíritu Santo servimos al Señor, no vemos el ministerio, el limpiar la iglesia, el servir comida, el lavar los pies a los discípulos, no lo vemos como una carga, sino como un prestigio. Pero cuando la persona está en la carne, ve el servicio en la iglesia como fines de lucro, lo ve como algo, como una fuente de negocio. Y es por ello que se requieren diáconos que sean llenos del Espíritu Santo. Es el primer requisito, luego llenos de fe, luego de buen testimonio. Ahora, ¿por qué llenos del Espíritu Santo? Para servir. Bueno, recuérdese que el Espíritu de Dios es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Según Juan capítulo 16, Jesucristo dijo que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo vendría para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Es importante el ministerio del diácono, del diaconado, porque es básicamente para velar por la equidad. Las mujeres, las viudas de los griegos, se quejaban porque las viudas hebreas recibían más preferencia, más aceptación, había acepción de personas en la distribución de los alimentos. Es por ello que los diáconos están llamados a velar por la equidad en el cuerpo de Cristo. Cuando ustedes saben que estamos en una época donde la mayoría de donde muchos ministros, muchos ministros son dados a la acepción de personas, al grupismo, y los diáconos son los que están llamados para intervenir, para eliminar esa indiferencia, esa indiferencia social, de que a ti te recibo porque te ve bien, a ti te doy más afecto porque te ves bien, y a ti te rechazo porque eres de escaso recurso. Es por eso que el diaconado es importante en esta época moderna de desarrollo tecnológico, de avance de las super revelaciones. Los diáconos hoy en día son más que necesarios. Y una iglesia sin diácono pues está un poquito floja. Está floja porque necesita y requiere de un consolidamiento de tiempo en tiempo y de que un cuerpo de personas vele por la equidad entre los hermanos, para resolver conflictos, para traer orientación, en presencia de 2 o 3 testigos. Pero ¿por qué el número 7? 7 fueron los primeros diáconos que fueron elegidos. El 7 representa el número de la plenitud, pero también 7 es un número impar. Como es un número impar, no eligieron 8, no eligieron 12, no eligieron 14, sino 7 diáconos, porque en la toma de decisiones dentro del cuerpo de Cristo, en el ámbito eclesiástico, siempre debe llegarse a un acuerdo, y así sucesivamente ellos fungen como jueces a la hora de votar por X o tal situación.
Por eso es que deben elegir diáconos, de que el número de los diáconos sea impar. Si son más de 10, que sean 11. Si son más de 12, que sean 13 o 15, pero no 16, no 8. Porque a la hora de los votos, pues puede quedar empate y no se llega a ninguna conclusión. Por eso eligieron 7 diáconos, para que al momento de tomar decisiones fuese una salida, se encontrase una salida. Pero el término anciano, ustedes saben que viene también, como les decía, de personas de sabiduría, representa madurez, representan la experiencia. Por eso es también importante el ministerio de los ancianos. Hay un rey llamado Usías, en Segunda de Crónica, capítulo 26, verso 19. Allí podemos leer la historia del rey Usías, el hombre que creó las catapultas, que lanzaban piedras gigantes desde la torre, creó armas de guerra, hizo acueducto. Usías fue un revolucionario de la infraestructura en Israel, pero también un revolucionario del culto y la adoración a Dios, un hombre que se apegaba a las escrituras. Pero llegó a un nivel, y usted lo puede investigar en Segunda de Crónica 26, 19, donde él se ensoberbeció, se creció, dice que su corazón se infló. Allí dice Segunda de Crónica 26, de manera tal que él también, aparte del rey, quiso ser sacerdote, queriendo así quemar incienso en la presencia de Dios, tomar una función sacerdotal que no le correspondía a él, sino a los hijos de Aarón, que fueron constituidos para esta misión. De manera que el rey Usías, a pesar de ser elegido desde muy temprano, desde su adolescencia, y de ser un muchacho consagrado, llegó a un punto que se ensoberbeció y se descarrió de los principios y transgredió una de las leyes litúrgicas de Israel y del ministerio sacerdotal, que solamente los levitas de la descendencia de Aarón le era permitido ofrendar, quemar incienso en la presencia de Jehová. Pero cuando él tomó esta actitud, dice las escrituras que vinieron 80 sacerdotes para amonestarle y decirle que eso no estaba bien. ¿Por qué vinieron 80? Porque eran ancianos. Estos sacerdotes eran personas ya con experiencia, con una madurez suficiente, ya que el rey no podía amonestarlo un sacerdote, sino 2 o varios escribas, varios testigos, por su investidura, por el nivel de autoridad que representa ante Dios y ante los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice: no reprendas al anciano. Entonces es por eso que ellos vinieron a amonestar a Usías, pero Usías refutó al consejo, a la reprensión, a la amonestación de estos ancianos, que le dijeron: mira, sal de ahí, no te será para gloria lo que estás haciendo, es muy mal. Y él se airó contra los sacerdotes, y ahí vino Jehová y lo hirió con lepra en la frente, y fue leproso hasta su muerte, dice la Biblia. ¿Qué nos enseña esto? Que los ancianos tienen un puesto y un nivel de autoridad relevante en la presencia de Dios, que son las personas aptas. Yo digo que son los ancianos y los diáconos, son los únicos aptos para amonestar a las autoridades principales, eclesiásticamente hablando. ¿Cuáles son las autoridades principales? Dígase pastor, apóstol, diácono, maestro, evangelista. Hoy en día tenemos un número de personas que son intocables, ministros intocables, ministros inaconsejables, que no se pueden aconsejar, porque usted le dice una cosa y ellos terminan argumentando otra, y del consejo que usted le da, ellos terminan aconsejándolo a usted. Entonces, para ello existe el cuerpo de los ancianos y los diáconos, quienes se pueden poner de acuerdo para la perfección, para la vigilancia de que las cosas en la iglesia marchen bien. Es por esta razón que los diáconos y los ancianos son los que están facultados para amonestar a las autoridades principales de los ministerios y llevarlo al perfeccionamiento.
Es por ello que queremos llevar este mensaje. ¿Por qué? Porque hoy en día se está aludiendo el ministerio de los diáconos, el ministerio de los ancianos. Se ha dado como algo desfasado, como algo arcaico. Y es que hoy en día, en estos tiempos modernos, se hace más que necesario el ministerio de los diáconos, que son los que están para velar por la equidad, tanto social como eclesiástica, de que no se haga tanta asesión de personas como se hacen hoy en día en los diferentes ministerios, donde solamente se le da más atención a los que más ostentan el glamour, la pompa, el efectivo, y para ello que están los diáconos, para velar para que los líderes principales no se corrompan con la sección de personas, y para ayudar a aliviar la carga de los ministros. Los diáconos y los ancianos no están para perseguir a los ministros, no están para perseguir a los pastores, apóstoles, profetas y evangelistas. Están para aliviar la carga de los pastores, porque el pastor no puede cubrirlo todo, el apóstol no lo puede ver todo, pero delega y constituye diáconos, y constituye ancianos que se encargarán de aconsejar a las jovencitas, como dice Pablo, que a las viudas, que en vez de estar por ahí bochinchando, que se dediquen a aconsejar a las jovencitas para que traten bien a sus maridos y tener un hogar equilibrado y tener su familia en paz. Es para eso que están los ancianos, para jalarle la oreja a las jovencitas que están buscando novio y que la orienten cuál es el que le conviene. Es para eso que están las ancianas, los ancianos, los diáconos. Pero la juventud de hoy se lleva más de los mensajes motivacionales, de empoderamiento, arrebatamiento, posicionamiento, casamiento, rotamiento, de todo, y ruede por ahí hasta que rueden, más que hacerle caso a los diáconos y ancianos de su congregación. Yo le recomiendo que escuche la voz de la experiencia, la voz de los ancianos. Otra cosa, para ser miembro del cuerpo de anciano, no necesariamente hay que tener 50 años. Con usted tener más de 4 años o 3 años en el evangelio es suficiente para usted pertenecer, si ha estado perseverando constantemente en oración, dedicado a la obra. Ya de 3 años en adelante, ya usted puede ser miembro del cuerpo de ancianos, miembro del cuerpo de diáconos. ¿Por qué? Porque lo que lo hace a usted anciano, lo que lo hace a usted diácono, es la elección divina, número 1, por la dirección del pastor y el grupo de oración, y luego su madurez, su trayectoria en el evangelio, el tiempo, el proceso que usted ha agotado de militancia en el evangelio, en las escrituras, predicando, enseñando, aconsejando, amonestando, consolidando ministerio, consolidando personas. Eso lo constituye a usted como un anciano en la fe, una persona capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, una persona capaz de comer alimento sólido y no leche, una persona capaz de discernir entre lo básico y lo excelente, una persona capaz de discernir entre los fundamentos, los rudimentos de Cristo, y la excelencia. Los rudimentos es lo básico de cualquier materia, de cualquier ciencia, y hay gente que quieren ser diáconos, quieren ser ancianos, quieren ser pastores, pero todavía no manejan los rudimentos de Cristo, se pierden en lo básico, y es por ello que es imposible que puedan ejercer el diaconado. Ya usted tiene a lo que es Primera de Timoteo 3:8, donde dice que el diaconado, el anciano, debe ser sin doblez. Los diáconos deben ser sin doblez, marido de una sola mujer, personas que gobiernen bien sus casas y que tengan a sus hijos en sujeción, a sus hijos que los tengan ahí por la línea. Eso es la característica principal para ser parte de un ministerio de diáconos y de un ministerio de ancianos. Luego también que sean personas no dadas al vino, es decir,
que sean personas que tengan dominio propio, que nada lo controle, que ni vicio, nada, que nada lo controle, que sean personas sensatas, prudentes, castas, gente que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Eso son características que pueden ayudarnos a elegir un cuerpo ministerial de diáconos y de ancianos sanos en la obra del Señor. Le dejo hasta aquí con esta reflexión, la función de los diáconos y de los ancianos. Les invito a que se suscriban a nuestro canal como Apostelo Jerez y nos sigan en Instagram como Apostelo Jerez y en Facebook como Domingo Jerez también. Así que si esto le ha sido de bendición, déjenos sus comentarios y cualquier otra sugerencia que usted entienda será bien recibida, porque el anciano, el diácono, debe estar capacitado para escuchar hasta lo que no está de acuerdo. El anciano, el diácono, debe ser lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe, una persona capaz de escuchar las opiniones negativas y las opiniones positivas. No puede ser una persona que reaccione, sino una persona que accione por conocimiento, que tenga celo de la obra de Dios, no por reacción, sino en cuanto a ciencia. Como dijo Pablo, que los judíos tienen celo de Dios, pero no en cuanto a ciencia. Es decir, sino celo por tradición. Y no podemos dirigir la obra de Dios por tradición, sino por convicción, por conocimiento. Dios te siga bendiciendo y te siga guardando. Si quieres saber más acerca de funciones ministeriales, escríbanos y díganos que siga adelante hablando de otro tema. Usted puede sugerirlo. Shalom y nos vemos en la próxima.